la patria, damos inicio a la Comisión de Seguridad del Senado. Bien, muy buenos días. Saludar a la señora senadora y dar la bienvenida al senador Iván Moreira para la Comisión de Seguridad como nuevo integrante de esta comisión durante el año 2025. Cuenta, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. En cuenta tenemos, en primer lugar, ha llegado a Secretaría de la Biblioteca del Congreso Nacional un informe que fue realizado por el analista, señor Juan Pablo Cavada, abogado, sobre aplicación de IVA y aranceles aduaneros a la internación de precursores químicos a Chile desde la zona franca para su destrucción. Este informe ya fue remitido electrónicamente a los correos electrónicos de sus señorías. Enseguida señalar que con fecha de hoy ha llegado un reemplazo de carácter permanente del honorable senador señor Jaime Quintana, quien será reemplazado por el honorable senador señor Iván Moreira. Documento que llegó el día de ayer a la Secretaría, viene firmado por los jefes de comité, don Sergio Gaona Salazar y doña Loreto Carvajal Ambiado. Eso en materia de cuentas, señor presidente. Y respecto de la tabla, señalar que los señores ministros y ministra invitada por distintas razones se excusaron de poder asistir a esta sesión. Ok. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta y puntos varios. Bien, en materia de puntos varios, yo quisiera informar de que también voy a hacer llegar a la Secretaría de la Comisión un documento de Hacienda, también en relación a la situación de los precursores químicos, y que obviamente establece que quien tiene la responsabilidad legal, algo que ya lo sabíamos, es la DICREP, la Dirección de Crédito Prendario. Pero ustedes comprenderán que la DICREP no tiene la estructura ni el músculo administrativo, técnico, profesional, ni de ningún ámbito como para hacerse cargo de la responsabilidad de sacar los precursores químicos que fundamentalmente están internados en los puertos de Arica y de Iquique. En algunos casos es un problema que se va generando a través de los procesos de nacionalización, en donde de una u otra forma lo que coinciden ambos documentos es que no estaría bien la interpretación de la norma que hace la Dirección de Aduana, cosa que habría que informarle obviamente a la Dirección Nacional y Regional de Aduanas, y por otro lado establecer a través de poder informar al Ministerio del Interior y Ministerio de Seguridad que mientras no busquemos alguna alternativa por la vía administrativa, que es lo que se establecen de acuerdo a estos informes, obviamente los precursores químicos van a seguir alojados en los puertos de Arica y Iquique, con el agravante que en el caso del Puerto Rica data del año 2020 y en donde los documentos y el informe establece que los envases donde están almacenados estos productos tienen fecha de vencimiento de este año. Y por lo tanto podríamos estar frente a una situación de riesgo mayor. Yo quisiera pedir el acuerdo a esta comisión para que en función a estos dos documentos, más el que ya habíamos presentado por parte del puerto, puedan ser analizados por la Secretaría de la Comisión con el objetivo de que se nos pueda proponer los oficios respectivos, ya sea Hacienda con bajada aduana, a DICREP depende del trabajo, ¿no es cierto? Al Ministerio del Trabajo, de quien... La Tía Rica, de quien depende DICREP, y obviamente a los ministerios del Interior y Seguridad
solicitando finalmente que se puedan tomar las vías legales o administrativas para poder dar solución a este problema. ¿Si están de acuerdo los señores de la comisión? Senadora Pascual. Sí, presidente, en el entendido que precisamente habría una mala interpretación, digamos, por parte de aduanas como para no permitir esa destrucción que usted está solicitando. Entonces, desde esa perspectiva entiendo que lo que estamos solicitando es que se haga la interpretación como corresponde. Así que, sí. Aprobado entonces el acuerdo para que podamos estudiar y evaluar, y para eso también le voy a pedir al asesor, don César Quiroga, pueda participar de la redacción también de estos documentos para ser enviados los que ya habíamos mandatado. Bien, en relación a la tabla, tenemos dos proyectos: el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cometer el delito contra el personal de Gendarmería de Chile o de las Fuerzas Armadas o de orden de seguridad pública en el caso que indica, boletín 17.524-25. Si bien ya se había presentado este proyecto, quisiera pedirle al señor secretario de la comisión una relación para informar también al senador Moreira y evaluar si es que lo pasamos directamente a generamos fechas e indicaciones. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en tabla para el día de hoy está convocado el proyecto de ley, está en primer trámite, que modifica el Código Penal y que pretende incorporar una nueva circunstancia agravante consistente en incorporarla a los delitos contra el personal de Gendarmería de Chile, de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública en el caso que se indica. Esta iniciativa se encuentra en su primer trámite, se originó en una moción de los honorables senadores, señora Núñez, señores Durana y Osandón, a la que adhirió también posteriormente la honorable senadora señora Aravena. Inició su trámite en el Senado el día 13 de mayo y fue remitido para su conocimiento a la Comisión de Seguridad Pública. La iniciativa ha sido tratada por la Comisión en una sola sesión hasta el día de hoy, la del 10 de junio. Actualmente se encuentra sin urgencia legislativa. Los autores de la iniciativa señalan que proponen crear una nueva agravante general que garantice una certeza jurídica al personal de Gendarmería, de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. Con ese fin, proponen incorporar un numeral 25º como nuevo agravante en el artículo 12 del Código Penal, que consiste en cometer el delito en contra del personal de estos órganos que hemos señalado, de Gendarmería, Fuerza de Orden y Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, y además servicios bajo su dependencia, en razón de su cargo o con motivo o vocación del ejercicio de sus funciones. Agregaban los autores en su iniciativa que la fundan en que en los últimos años se ha constatado una preocupante pérdida de respeto hacia la autoridad legítimamente constituida, en particular hacia los abnegados integrantes de Carabineros de Chile. Recuerdan, a modo de ejemplo, el brutal asesinato de carabineros en la madrugada del 27 de abril del 2024 al ser emboscados en la comuna de Cañete. Procesalmente indicar que es un proyecto de artículo único. La iniciativa es de artículo único, por lo tanto puede ser tratado en general y en particular, conforme al artículo 127 del reglamento. Hasta el momento, bueno, hemos tenido solo una sesión sobre este proyecto y en consecuencia, antes de pensar o abrir plazos de indicaciones, habría que hacer la aprobación en general de la idea de legislar, que no está hecha. Y a continuación señalar que, tratándose de materias que competen al Código Penal, en tanto agregan ¿cómo se llama? Un nuevo agravante, quizás sería pertinente considerar la presencia del Ministerio de Justicia, que no lo habíamos considerado en su minuto. Y ya que se trata de un agravante que comprende a las autoridades de personal de las Fuerzas Armadas, tal vez sería pertinente oír también a los ministerios a las que se encuentran subordinados estos organismos. En el caso de Fuerzas de Orden y Seguridad, el Ministerio
de Seguridad Pública en cuanto a las Fuerzas Armadas, tal vez al Ministerio de Defensa, y Gendarmería de Chile al Ministerio de Justicia. Es una propuesta de oír o invitar a esos órganos para ver cómo consideran esta iniciativa. Y eso es todo por ahora, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quisiera sumarme o acoger, digamos, lo que nos está comentando la Secretaría por su intermedio, presidente, en materia de poder escuchar la opinión en este proyecto de ley del Ministerio de Justicia. Primero, no solo porque esta moción intenta modificar el Código Penal, sino que porque Gendarmería es dependiente de ellos también. En segundo lugar, también al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa. Pero yo creo que lo planteé en unas sesiones atrás, no recuerdo si fue por este proyecto o otros, pero en general yo quisiera reiterar que es mi criterio, que independiente de si se tramita en esta comisión proyectos de ley que modifican el Código Penal, debieran ir después a Constitución. Entonces yo quiero manifestar que también eso lo digo expresamente porque me parece que es muy pertinente que así sea, digamos. Entonces yo quisiera solicitar desde esa perspectiva, además, digamos, del estudio que podamos hacer nosotros o dar las primeras atisbos, digamos, de discusión en el día de hoy, sí solicitar que se pudiéramos escuchar a los representantes de los 3 ministerios que ya he nombrado y al mismo tiempo que de seguir tramitando nosotros pueda ser efectivamente, y antes de votar, por cierto, la escucha de estos 3 ministerios, pueda ser también visto por la Comisión de Constitución. Ok. Bueno, en general los proyectos que incluyen agravantes las penas pasan después por la Comisión de Constitución, independiente que nosotros podamos ver y analizar este proyecto, y para lo cual, senador Pío, estamos viendo el proyecto que agrava las penas a agresiones a Gendarmería, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. Se excusó el ministro de Seguridad por no estar en Chile, por lo tanto lo que vamos a no sé si no está en Chile o no. Por lo menos yo lo vi en un punto de prensa. Ya. Básicamente, bueno, se excusó y lo que vamos a hacer es que para la próxima sesión vamos a invitar a los 3 representantes, ya, que vengan los asesores legislativos para saber si están de acuerdo ellos con este proyecto y poder tomar una decisión con respecto a esta moción parlamentaria. Se le ofrece la palabra, senador. Muchas gracias, presidente. Agradezco la información. Efectivamente es un proyecto que tenemos que tener todos los antecedentes. Muy importante escuchar tal como se señaló los 3 ministerios. Y después también, si es necesario, podríamos abrir un plazo de indicaciones, si vemos que se puede ajustar, para que así vayamos facilitando el proceso. Eso es para ponernos de acuerdo a la forma de trabajo, presidente. Muchas gracias. Entonces se toma el acuerdo de invitar a los 3 ministerios vinculantes a este proyecto de ley, como es Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa. Con el objetivo, y también llamaríamos a votar en general en la misma citación, para luego pedir plazo de indicaciones. Bien, pasamos al segundo proyecto de ley, que está en primer trámite constitucional. Este es un proyecto que viene de la Comisión de Agricultura, fue derivado a la Comisión de Seguridad Pública con el objetivo de modificar el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales, boletín 16.777-07. Antes de darle la palabra al señor secretario de la comisión, quiero manifestar que se comunicó conmigo la ministra Magdalena Lobos, de la Secretaría General de la Presidencia. Ella ha tomado este proyecto para
finalmente hacer las coordinaciones con el Ministerio de Seguridad y Agricultura, de tal forma de que pudiésemos considerar en este proyecto, de acuerdo a la relación, porque han venido una cantidad ya de expositores, en que pudiésemos, creo que esto está aprobado en general, ¿no? Este está aprobado en general, por lo tanto daríamos un plazo de indicaciones durante el mes de julio, de tal manera de que el gobierno ajustaría las indicaciones. Perdón, presidente, solo preguntar, ¿está aprobado en general en la comisión? Sí. No en sala. Por lo tanto, estamos en condiciones de abrir un plazo de indicaciones aquí, claro, en la comisión. Señor secretario, por favor, la cuenta. Gracias, señor presidente. Tenemos entonces en trámite en este segundo punto de la tabla el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Este proyecto ha sido iniciado en moción de los honorables senadores señoras Sepúlveda y Bodanovich y señores Castro, Prieto y Durana. Inició su tramitación en el Senado el 23 de abril de 2024, fecha en que la Sala dispuso que el proyecto de ley fuera conocido en primer lugar por la Comisión de Agricultura, luego Constitución y Reglamento. Sin embargo, el 1 de octubre del 24, la Sala acordó que el proyecto de ley fuera discutido en primer lugar por la Comisión de Seguridad Pública y luego por las de Agricultura y la Comisión de Constitución. Cabe hacer presente que el proyecto se estructura en artículo único, por lo que la Comisión lo puede discutir y lo está discutiendo en general y particular a la vez. En ese entendido, la Comisión de Seguridad Pública ha dedicado 3 sesiones para el estudio del proyecto, específicamente las celebradas los días 2, 9 y 17 de diciembre del 2024. En ellas se recibió a los siguientes invitados del Servicio Agrícola y Ganadero, a su director nacional, señor José Guajardo, a la jefa de la División Jurídica, señora Andrea Collao, y al jefe de la División de Control de Fronteras, señor Óscar Camacho. De la Dirección Nacional de Aduanas, su directora nacional subrogante, señora María Jazmín Rodríguez. Del Ministerio de Agricultura, al asesor legislativo del señor ministro, señor Javier Palominos. De la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la subsecretaria, señora Andrea Albagli, la jefa de División de Políticas Públicas Saludables y de Promoción, señora Camila Silva. También asistieron representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile y de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta de Chile. El día 2 de diciembre del 2024, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión, honorables senadores, señores Durana, Flores, Osandón y Quintana. Luego, el día 17 de diciembre, se abrió un plazo para presentar indicaciones hasta el 10 de enero del 25, no habiéndose hasta esa fecha recibido alguna, razón por la cual, si se quiere abordar eso, habría necesidad de que la Comisión acuerde un nuevo plazo. Y finalmente señalar que la iniciativa no requiere de un quórum especial para su aprobación y la aplicación la iniciativa de sus normas no aplicaría un nuevo gasto en el erario nacional, señor presidente. Eso es. Bien, muchas gracias. Informar que este proyecto tiene su origen en relación al problema de la mosca de la fruta en el norte. La Comisión de Agricultura del Senado sesionó la primera semana del mes de junio y finalmente la conclusión es que Chile es un país libre de la mosca de la fruta y Arica también es un país libre de la mosca de la fruta, pero es una ciudad, una región. Pero quisiéramos ser país. Quisiéramos ser país. Pero, lamentablemente, la invasión de mosca viene por el contrabando ilegal que fundamentalmente viene del vecino país de Perú. Este contrabando ilegal es sancionado con falta y por lo tanto en este proyecto de ley se está solicitando el poder otorgar mayores facultades como las que tiene aduana al Servicio Agrícola Ganadero con el objetivo de que se pueda incautar el camión y se pueda detener
al conductor que finalmente trae este tráfico y que genera esta plaga tanto animal como vegetal. Y la segunda medida es un convenio de colaboración entre Chile y Perú, el SAC con SENASA, para la elaboración y la promoción de moscas estériles, que si bien las tiene Arica, no las tiene Perú, y lamentablemente ellos igual exportan, aún teniendo mosca de la fruta. De hecho, hay informe que establece de que hoy día Perú tiene un mayor nivel de exportaciones en frutas que las que tiene Chile, obviamente que son distintos los mercados. Chile tiene mercados más exigentes, pero obviamente en términos globales, hoy día Perú tiene un mayor nivel de exportación de fruta, y informe que voy a dejar y voy a enviar a la Comisión de Seguridad. Desde esa mirada es que nosotros le hemos estado pidiendo al Ejecutivo que pueda hacerse parte de este proyecto de ley, y hoy día existe, después de esta comisión, en que aprobada por la Comisión de Seguridad, va a pasar a la Comisión de Agricultura. Hoy día hay dos comisiones, tanto Seguridad y Agricultura, que están muy interesadas en que saquemos adelante este proyecto, y por lo tanto estamos pidiendo la máxima colaboración tanto al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, para que en este nuevo plazo de indicaciones que vamos a concordar, finalmente lleguemos a un punto que nos permita legislar y sacar este proyecto que es tan importante, porque beneficia fundamentalmente a la región extrema, pero por sobre todas las cosas la agricultura de Chile. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, presidente. Valorar lo que usted señala, la barrera fitosanitaria es fundamental, pero debe tener en consideración otros elementos. Nosotros tenemos que tener una defensa en profundidad fitosanitaria. ¿Qué quiero decir? Que usted ya lo señaló, las moscas estériles, estas se producen en el reactor nuclear de La Reina, se pueden llevar a generar áreas en el sur del Perú que nos sirvan de colchón. Tenemos que entender que este es un fenómeno fitosanitario complejo, y por eso las medidas preventivas, ojalá establecerlas con cooperación internacional. Yo solicitaría que también la Cancillería pueda ser parte de la discusión para buscar una forma en que podamos tener un aislamiento. Respecto al texto, señor presidente, ¿por qué se usa en el primer párrafo la palabra sin permiso? ¿Cómo alguien va a autorizar entrar moscas de la fruta? O sea, me llama la atención el sin permiso. Claro, o sea, existe el con permiso. Yo creo que tenemos un problema, señor presidente. Habría que hablar con Tanax. Claro. La segunda, ¿cuál es para separar las penas, la negligencia inexcusable? ¿Fue negligente en qué? Si lo pudiéramos precisar. Y lo tercero, en el tercer párrafo, ¿de qué orden es el grave daño a la economía? ¿Es un porcentaje del PIB, de la economía regional? ¿De cuánto? Dado que esto tiene que quedar claramente establecido en la norma, pedir que ojalá nos puedan explicar en detalle cada uno de estos elementos, y posteriormente ver si es necesario, en un plazo de indicaciones, proponer alguna sugerencia. Gracias, presidente. Dicho. Gracias, senador Pius. ¿Ofrece la palabra? Estoy asombrado con lo bien que lo están haciendo ustedes. Senadora Pascual, pido, por favor. Sí, presidente. Yo, por cierto, en el ánimo absoluto de entender la complejidad que implica, digamos, sobre todo para los sectores que viven de la producción y la exportación o la distribución en el mercado nacional de frutas,
y de huevos, por lo que veo también a propósito que también fueron escuchados, digamos, lo que implica la mosca de la fruta en estas materias u otras plagas, y en absoluta disposición a mejorar nuestras legislaciones en esa materia. Solo quisiera plantear también, entendiendo, y por eso disculpen, agradezco, digamos, que se nos hayan dado también la completa relación para poder buscar las 3 sesiones en que ya se hicieron las audiencias, para poder conocer de mejor manera los informes que ahí se reportaron, pero solo quiero plantear, a propósito de inquietudes que también planteó el senador Kenneth Piug, es que como ya existe la sanción por la propagación de este tipo, y lo que aquí se está es solo la internación lo que quedaría como delito, solo, y lo digo a modo de inquietud que me genera la moción, y que a ver si la puedo resolver revisando las sesiones, puesto que yo no era parte de esta comisión en diciembre, con esas exposiciones, si solo la internación resuelve la diferencia entre una persona sin saber, porque venía con la fruta para ella misma, por decir algo, comiéndosela, y viene con mosca la fruta, versus alguien que tiene totalmente una intencionalidad de ingresar grandes cantidades. O sea, por eso digo, o sea, a mí esa es la única inquietud, si hay algo que nos pudiera resolver para inclusive agregarlo de ser posible. No sé si me explico. Porque ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que el solo hecho de hablar de internación en el territorio, y que yo entiendo que obviamente no es lo mismo que el concepto de propagación, pudiera estar adelantando pena en todos los casos. No sé si me explico. Eso es lo que quiero plantear, nada más, eso. Sí, solo establecer de que hace muchos años que el Servicio Agrícola Ganadero tiene una declaración jurada. Sí, no. Y por lo tanto, si una persona en el minuto que ingresa al país dice, chuta, vengo con una fruta, la saca y la bota y no tiene ninguna... Ahora, son sanciones administrativas. El proyecto está focalizado fundamentalmente a que, aún con presencia militar, hay una estructura que está destinada a traer frutas y verduras e incluso huevos de los países vecinos. Hay lugares en donde uno puede ver que aquí está las frutas y verduras nacionales y aquí está las frutas y verduras y huevos que son de contrabando y que todo el mundo sabe que es de contrabando y está ahí. Entonces, el punto central está en que muchas veces el Servicio Agrícola Ganadero, que hace esta labor con Carabineros de Chile, pero que claramente es bastante engorrosa, porque esto es algo que lo voy a decir de mi propia voluntad y bajo mi propia responsabilidad, pero a mí no me cabe la menor duda que quien detecta un camión tiene que hacer todo el proceso, porque lo único que está esperando el conductor es que le saquen la multa. Y él retorna de inmediato. Entonces, hasta tiene una actitud hostil, digamos, porque imagínense lo que significa desembarcar el camión, enterrar la fruta. Es todo un trabajo anexo que es bastante complicado. Dentro de las exposiciones, de hecho, Frutas de Chile agradecía al Servicio Agrícola Ganadero la predisposición y el trabajo que hacía el SAC en la frontera, y hablaba de Cuya como la frontera de Chile al sur. Y usted comprenderá que después de Cuya viene Arica y viene el altiplano. Entonces, claramente hoy día hay una zona de sacrificio que también está en la región de Tarapacá, en lo que corresponden sus pasos de Quillagua y de Tocopilla, en donde finalmente cualquier producto hoy día está siendo limitado en su salida al sur, y eso provoca ni siquiera que pueda salir libremente hacia los mercados nacionales. Pero obviamente que lo importante es poder colocar nuevamente el punto en tabla, fijar un plazo de indicaciones, que creo que puede estar dado en 3 semanas,
para darle el tiempo suficiente a los señores ministros para que finalmente podamos conciliar el mejor texto que permita dar la garantía, la seguridad administrativa y jurídica de que vamos a enfrentar con decisión este problema. Senador. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, concuerdo con lo que señala. Es necesario tener un plazo de indicaciones, escuchar a los ministerios. Tal como lo señalé, aquí está el tema de las barreras fitosanitarias con el trabajo con Cancillería. Sería bueno escuchar a Cancillería qué ideas, qué propuestas tienen. Y lo segundo, con Agricultura, escuché que usted decía enterrar los productos. Yo creo que lo que se puede hacer es generar compost. Y la pregunta es, efectivamente, si es factible que todo esto vaya inmediatamente a un sistema de procesamiento y se pueda traducir en algo útil. Porque esa es la barrera más efectiva, cuando se sabe que todo lo que entró terminó en compost, no terminó en un ingreso económico. Pues si no tendríamos un problema. O sea, dejar la fruta suelta, dejar los animales hay que ver bien la forma, pero se tiene que generar un proceso asociado a esto. No es solo la pena correspondiente. Gracias, presidente. Mientras vamos con el proceso de indicación, vamos a fijar una fecha con el señor secretario de la Comisión para invitar a Relaciones Exteriores y invitar nuevamente al Servicio Agrícola Ganadero o a alguien de Agricultura que podamos evaluar esta alternativa del compost que muy bien plantea el senador Pío. Antes que se vaya el senador Pío, quisiera pedir el acuerdo para el 18 de julio, viernes 18 de julio como fecha para presentación de indicaciones y que se notifique a los ministerios que hemos planteado. ¿Estamos de acuerdo, señores senadores? Sí, estamos de acuerdo. Bien. Entonces, con fecha 18 de julio, presentación de indicaciones. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, disculpe, sobre el punto anterior de tabla, ya acordamos la invitación a los 3 ministerios, pero usted también solicitó que se convocara para votar en general. Yo quisiera pedir si es factible evaluar en esa misma sesión si realmente lo podemos votar ahí o lo podemos votar en la sesión siguiente, puesto que... ¿Por qué quiero decirlo? Porque yo entiendo absolutamente la gravedad. A mí me parece que no podemos efectivamente no dar esa protección al personal de seguridad, de gendarmería. Pero sin embargo ya existe una penalidad por todo el maltrato de obra a carabineros y a las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso digo, no vaya a ser, o sea, que lo evaluemos bien, nada más que sin perjuicio, por cierto, de que podamos mejorar nuestras legislaciones, pero no vaya a ser que estemos legislando sobre cosas que ya están legisladas, nada más que por eso quería hacerle esa salvedad, nada más. En función de lo que plantea la senadora Pascual, quisiera solicitarle a la biblioteca si nos pudiese hacer un comparado entre lo que es este proyecto de ley y la cantidad de normas para saber, exacto, para saber si que efectivamente estamos como repitiendo lo mismo. Se solicita el acuerdo entonces para solicitar un informe a la biblioteca, un comparado, en relación a las normas que trae este proyecto con respecto a las que ya existen. Que no sea de 200 páginas. Promete un cuadro clarísimo. Se toma el acuerdo. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.